En el vídeo de hoy hablaremos del cuarto punto de nuestro tema 7. Hemos dejado atrás los contenidos referidos al Renacimiento y hoy vamos a comenzar con la siguiente etapa artística, el Barroco. No son algo independiente, no son cosas distintas. El Barroco es una consecuencia y una continuación del Renacimiento. Es un tipo de arte que ya comenzamos a vislumbrar en el manierismo, esa última etapa del Renacimiento en la que comienzan a deformarse los elementos clásicos y los artistas empiezan a interpretar libremente sus formas. Pero antes de ver cómo es el arte del barroco, vamos a hablar de sus fundamentos teóricos, de en qué se basa y cómo evoluciona. Porque el barroco no es solamente una etapa artística, el barroco es la consecuencia de la evolución del humanismo del siglo XVI, por el que se empezó a dar más importancia al ser humano. Esta evolución, que se verá reflejada en las disciplinas científicas principalmente, tendrá una oposición importante en la tradición religiosa en un momento de crisis. Es el siglo XVII, el momento de los conflictos religiosos entre protestantes y católicos, el momento de la contrarreforma católica. La religión está en posición defensiva por sus conflictos internos y eso se va a ver reflejado en los problemas que tendrá la evolución científica. Venimos de una tradición muy vinculada a la religión, que toma como verdad incontestable lo que aparece reflejado en las Sagradas Escrituras, en la Biblia. Pero durante el siglo XVI, el humanismo empezó a cuestionarse esto. La fe no podía dar respuesta a todo lo que ocurría en el mundo. Los pensadores comenzaron a preguntarse por qué ocurrían las cosas y empezaron a investigar y experimentar para buscar respuestas más allá de la religión y de la intención de Dios. Este camino investigador va a provocar que en el siglo XVII, coincidiendo con el barroco, se consoliden las bases fundamentales de la ciencia moderna, lo que hoy conocemos como método científico, basado en el empirismo y el racionalismo. Esto significa que se basaron en la observación, la experimentación y la aplicación de las ciencias matemáticas para formular leyes científicas que explicaran el mundo que les rodeaba. El empirismo prima la observación y la experiencia, y el racionalismo prima el razonamiento y la deducción. Juntos daban lugar al método científico o hipotético deductivo. Este avance científico despertó el interés de algunos reyes, nobles y ricos burgueses que se convirtieron en mecenas de estos investigadores. Los acogieron y los financiaron como a los artistas y crearon las academias científicas, que eran instituciones para promover la investigación científica en determinados campos del saber. También se crearon colecciones y gabinetes de curiosidades, que fueron el germen para los primeros museos. Entre los siglos XVI y XVII, la investigación científica aumentó la velocidad de desarrollo y se produjeron grandes avances científicos. Copérnico propone el heliocentrismo, que el Sol está en el centro, frente al geocentrismo del momento, que proponía que era la Tierra la que estaba en el centro y el Sol y los planetas giraban alrededor. El propio Copérnico tuvo miedo de las repercusiones de su teoría y su libro no se publicó hasta después de su muerte. Luego sería Galileo el que confirmara esta teoría, enfrentándose a la Iglesia. Miguel Servet y Harvey descubrieron la circulación sanguínea. Pascal construye una calculadora mecánica. Torricelli mide la presión atmosférica. Newton formula la ley de la gravedad. Es el momento de la revolución científica. Todo esto ocurre entre finales del siglo XVI y el siglo XVII, al mismo tiempo que se desarrolla el barroco como movimiento artístico. No solo es un movimiento estético de arquitectura, pintura y escultura, sino que abarca también literatura, teatro, música. De hecho, en música se produce en este momento uno de los cambios más importantes de toda la historia de la música, y se adopta la armonía tonal, la base de la música que escuchamos hoy en día. El barroco artístico será un movimiento de complejidad. Frente a la sencillez de las formas del Renacimiento, el barroco busca movimiento, busca curvar las líneas rectas renacentistas y recargar de decoración los elementos clásicos. Para ello no solo buscará curvar y deformar las líneas del Renacimiento, sino que también jugará con la luz y el color. Ya no predominará el dibujo, sino que el color difuminará los contornos y las formas de las representaciones pictóricas, y será el color junto a la luz el que modele las formas. Al igual que los renacentistas, los barrocos buscarán el realismo, pero en este caso para reflejar sentimientos y emociones, para evocarlas en el espectador. Para ello buscarán la teatralidad y la exageración en las composiciones y las posturas de los personajes representados. La obra es en muchas ocasiones un decorado teatral que pretende absorber al espectador e inundarlo con emociones. La contrarreforma católica, que buscaba adaptar el catolicismo para hacer frente a la reforma luterana, aprovechó el barroco como un arte de propaganda.
Se representaron milagros, momentos místicos, martirios. La vida de los santos se convirtió en un ejemplo para buscar la piedad y la fe de los católicos. No solo la Iglesia aprovechó el barroco, también lo hicieron las monarquías absolutas. El XVII es el siglo del absolutismo y los reyes aprovecharon a los artistas barrocos para representar su grandiosidad y su poder divino en pinturas y esculturas. Los arquitectos diseñaron grandes palacios, con suntuosos jardines, plazas, fuentes. Más allá del catolicismo y del absolutismo, también hubo barroco. En la Europa protestante y parlamentarista, la burguesía adaptó el arte a sus intereses, y podemos ver un barroco muy diferente. Son representaciones menos exageradas y grandiosas, más íntimas, que buscaban representar lo cotidiano con retratos, paisajes, etc.